Bienvenidos a Educándonos, un espacio para hacer un trading simple y objetivo. Bienvenidos amigos a este nuevo video de cripto y debate. Gracias por acompañarme, soy su servidor Luis Enríquez. Hoy estaremos hablando sobre los patrones gráficos, tanto patrones de reversión, los más comunes, y patrones de continuación. Sin duda los patrones gráficos son elementos muy comunes utilizados en el trading. Y no quiero decir con esto que los patrones gráficos vayan a servir como una especie de fórmula mágica para saber hacia dónde va el precio, pero sí es una herramienta adicional que ustedes tienen para armar su teoría antes de entrar en una operación y todo aquello, ¿okay? Entonces vamos a comenzar muy rápidamente porque este es un tema realmente muy sencillo y muy básico, y le va a ser de mucha ayuda, eso espero, ¿no? Entonces comencemos con el primer patrón, que es el hombro, cabeza, hombro. Básicamente el hombro, cabeza, hombro es un movimiento del precio que lo dibuja tanto con una zona baja, una zona alta y otra zona baja, generalmente al mismo nivel que el otro hombro. ¿Qué pasa con el hombro, cabeza, hombro? El hombro, cabeza, hombro puede ser este hombro un poco más alto que este, ¿cierto? Pero que no supere la zona alta o la zona de la cabeza, porque si la supera ya no sería un hombro, cabeza, hombro. Entonces eso para que le quede un poco claro en ese sentido, ¿ok? No tienen que ser exactamente perfectos los hombros, cabeza, hombro, ni los otros patrones tienen que ser exactamente perfectos, ¿ok? Esto es más que todo, es una forma, es una teoría de lo que pudiese estar haciendo el precio en tal momento, ¿ok? Básicamente en este caso los patrones de reversión, que son los primeros que estamos viendo, tienen que ser zonas importantes del precio. Es decir, no vamos a tomar los hombros, cabeza, hombro o otro tipo de patrones, lo vamos a tomar en cualquier punto, ¿no? Tienen que ser zonas importantes del precio, zonas de resistencia fuerte, y mientras más alta sea la temporalidad, mayor grado tiene ese hombro, cabeza, hombro o los otros patrones que estaremos hablando, ¿ok? Eso tiene que ver mucho también con eso, ¿ok? Porque si lo ven en un minuto, si ustedes se van a temporalidades de un minuto, que son velas de un minuto realmente rápidas, ustedes van a ver hombro, cabeza, hombro y otro tipo de patrones con mucha frecuencia. Pero ¿qué pasa? Esos patrones no tienen tanta fiabilidad porque son patrones de un minuto. En cambio, si son patrones de una hora, 4 horas, un día o una semana, son patrones ya con un poco más de confianza, vamos a decirlo así, que puedan lograr el precio, ¿okay? Entonces tenemos, como explico, dos hombros y una cabeza. El neckline vendría siendo la zona de soporte. Vamos a decir que esto sería un movimiento bajista de un hombro, cabeza, hombro, y la mayoría entraría en este punto, que el precio básicamente hiciera este movimiento, rompe la línea de soporte, retesteo la línea de soporte, continuación de ese movimiento bajista que se está prediciendo, que nosotros estamos viendo a través de este hombro, cabeza, hombro, ¿no? Y si el precio no hace este movimiento o hace un falso rompimiento, obviamente el precio puede realmente seguir hacia arriba y no hacia abajo. ¿Okay? Entonces es importante también el hombro, cabeza, hombro, ese retesteo que pueda hacer el precio. Hay personas que ya entran acá, entran más o menos por este punto, o entran en este punto, ¿verdad? Entran en ese punto y ya básicamente ellos entran en este punto, ponen su stop acá, y si es un falso hombro, cabeza, hombro, lo saca el stop, obviamente. Lo puedes hacer de esa forma o lo puedes hacer de la forma de rompimiento del soporte, retesteo, y al tu ver el retesteo entrar y poner tu stop más o menos este nivel, ¿ok? Para evitar pérdidas o futuras pérdidas, ¿ok? Y el beneficio de ese movimiento del hombro, cabeza, hombro se mide desde el punto más alto, es decir, desde la cabeza hasta el cuello. Se mide el beneficio posible de esa transacción o de esa operación, ¿ok? Ese es en el caso del hombro, cabeza, hombro. Uno de los patrones muy conocidos, muy comunes en el precio es, ya va, se me pegó esto aquí,
vamos a ponerlo acá, bien, es lo que llamamos el doble piso o el doble techo. Aquí no dibujé mucho porque básicamente es el movimiento tanto hacia arriba o hacia abajo, el movimiento prácticamente el mismo. En este caso, un doble piso, tenemos una área de soporte donde sucede este movimiento. Por eso que estoy diciendo que tienen que ser en zonas importantes, no debe ser tomado, estos patrones no deben ser tomados en cualquier punto. Por ejemplo, los patrones de reversión no deben ser tomados en cualquier punto, tienen que ser zonas importantes, recuerden eso, zonas importantes. Entonces tenemos el soporte, tenemos línea de soporte, tenemos básicamente un doble piso, que es básicamente un movimiento que en un área de soporte, ¿cierto?, rebota y el precio vuelve a esa zona y rebota. Es como una especie de confirmación del precio y básicamente es el mismo movimiento. Rompimiento del área de resistencia, retesteo de esa antigua área de resistencia. ¿Por qué el retesteo? Porque el retesteo podemos ver si es un falso rompimiento, ¿ok?, o si realmente el precio va a ir a cumplir su movimiento, ¿okay? Por eso es que es preferible esperar este movimiento que hace el precio ahí en esa resistencia, porque si no rompe la resistencia probablemente se vaya hacia abajo, o si el precio rompe acá, ¿verdad? A veces rompe de una vez y no le da y ni siquiera se devuelve, ¿ok? Ahí se puede perder una oportunidad en todo caso. Hay gente que entra de una vez, apenas está en la área de resistencia, apenas se rompe, entra y pone su stop loss a la mitad más o menos de este movimiento, ¿ok? Hay otros que, como dije en el pasado gráfico, en el pasado patrón, se devuelve el precio en la área de resistencia en este caso y continúa. El área del doble techo es exactamente lo mismo. Este sería el área de resistencia, ¿cierto? Y este sería el área de soporte. Entonces básicamente el precio está el precio estaría en una especie de zona, ¿ok? De zona donde se dibuja este precio y la ruptura es básicamente la misma, rompimiento tal, y entras, ¿ok? Y el stop loss a la mitad, calculas la mitad de la vez, le pones tu stop loss. Básicamente es eso, ¿ok? Siempre puedes esperar la confirmación, puedes entrar antes, tiene su riesgo cada uno, ¿no? Pero puedes esperar, yo os recomendaría también esperar la confirmación porque el patrón gráfico no es un patrón gráfico hasta que no se confirma, ¿ok? Entonces hay gente que entra antes. Yo a veces he entrado antes, yo lo digo, lo confieso, a veces he entrado antes porque veo un movimiento claro. Pero a veces si el precio te come el stop loss porque tú no te diste cuenta que era un patrón de falso rompimiento y quedaste atrapado, ¿ok? Entonces siempre es muy importante eso, ¿ok? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y tenemos el triple piso, triple techo, que es básicamente lo mismo que el doble techo. Triple piso en el precio, área de soporte, área de resistencia. No tiene mayor problema de aprender, ¿ok? Rompimiento, ya sabemos, ya lo hemos hablado. ¿Por qué se lo resumo de esta forma? Porque es básicamente lo mismo. La diferencia es que sucede de esta forma. Fíjense que tanto los doble techo como el triple techo son zonas donde el precio queda en una especie de área rectangular o especie de rango, donde el precio se está moviendo y rebota, hace una especie de rebote y obviamente si un precio rebota 3 veces, esta zona es un área fuerte del precio, ¿ok? Esta zona de acá vendría siendo un área fuerte del precio. ¿Qué garantiza esto? Que lo más probable es que el precio deba romper esta zona de resistencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que si esta no logra romper esta zona y se vuelve a esta zona, es más probable que esta zona de acá, esta de soporte, se rompa, ¿okay? Básicamente esto es realmente fácil, ¿no? Fácil de entender y con el tiempo ustedes lo van a ver muy frecuentemente en sus gráficos. Tenemos los patrones de continuación. Yo he decidido poner dos, que para mí son los más comunes y son los que más se ven en el precio, ¿okay? Que son el banderín alcista y banderín bajista. ¿Qué es un banderín alcista? Bueno, básicamente es cuando el precio, en este caso, que es un patrón de continuación, el precio viene de un movimiento alcista, hace una especie de retrocesos, ¿verdad?
y esos retrocesos arman una especie de banderín, ¿verdad? Un banderín. Ese banderín generalmente, no siempre es así, es una continuación del precio previo, es decir, el precio, el movimiento alcista previo es una continuación. Este banderín se arma porque básicamente el precio está haciendo un movimiento de retroceso para hacer una continuación del precio, ¿ok? ¿Qué pasa? Que es un patrón que tiene su porcentaje de fiabilidad, también puede fallar. Si rompe hacia abajo, obviamente el precio cae, ¿cierto? Y no se recupera más nunca, ¿ok? También tenemos, de una forma, tenemos el banderín bajista, que es lo mismo, pero al revés. Es un movimiento bajista, un retroceso en ese movimiento bajista, arma un triángulo, ¿verdad? Y rompe el precio hacia abajo y mantiene la continuación el precio. ¿Qué pasa? El precio puede romper hacia arriba y este patrón quedaría anulado. ¿Cierto? Este banderín alcista o banderín bajista quedarían anulados y ya no sería un patrón de continuación, sino ya tendríamos que plantearnos nuestro trading de otra forma hacia dónde pudiese ir el precio en este caso. Y por último, el último patrón que tenemos, tenemos las cuñas ascendentes y las cuñas descendentes. ¿Qué son las cuñas ascendentes y las cuñas descendentes? Es muy parecido al banderín. En este caso el precio hace un movimiento, como ustedes pueden ver acá, viene de un movimiento bajista, entonces el precio hace una especie de canal. El precio hace una especie de canal en este punto, ya que lo dibujé mal. El precio es una especie de canal en este punto y va haciendo movimientos dentro de ese canal hasta que llega un punto de que rompe el canal y hace una continuación del movimiento previo. Entonces hay que tener que puede romper hacia arriba, absolutamente, que puede, pero básicamente lo mismo. ¿Qué se utiliza? Se utiliza el mismo patrón: rompimiento, retesteo, continuación. Eso es un movimiento de confirmación. Ese movimiento que yo estoy diciendo sucede en todos los patrones. Se utiliza ese movimiento porque es un movimiento para tú confirmar. ¿Por qué confirmar? Porque esa área de soporte o resistencia, cuando hace el retesteo, los soportes se pueden convertir en resistencia o las resistencias después de rotas se pueden convertir en soporte. Es por eso que siempre se espera ese movimiento para uno determinar que ese precio, que antiguamente era una resistencia, se convirtió en un soporte y que puede ser una buena zona de entrada. Aquí obviamente sucede lo mismo, movimiento previo alcista, el precio entra en una especie de retroceso, pero fíjense que en diferencia al banderín son movimientos más cortos en una especie de canal y hace una continuación. Entonces tú puedes tener un movimiento alcista, tú puedes esperar este retroceso, ver si se cumplen esas condiciones y entrar y poner tu stop loss al otro lado a la otra punta del canal, de ese canal que se pueda estar dibujando en el precio. No son exactamente iguales como están dibujados, pero tienen semejanza cuando ustedes los ven, ustedes los pueden ver en los gráficos, ¿okay? Entonces ahí no hay mucha, no debería haber mucha duda, ¿okay? Fíjense, yo quiero mostrarle acá rápidamente, ya, lo estoy haciendo mal. Rápidamente yo les quiero mostrar acá el patrón. Por ejemplo, aquí tenemos el patrón del euro dólar, que vendría siendo el mercado de divisas, ¿no? Y fíjense acá como aquí tenemos un patrón, para que vean más o menos un ejemplo, muy rápidamente, por lo menos un patrón de hombro, cabeza, hombro. No vamos a dibujarlo con esto, vamos a dibujarlo con lo que teníamos acá. Fíjense, esto vendría siendo el cuello del precio. Fíjense que yo lo noto a simple vista, apenas yo abrí el gráfico, yo lo había visto antes, pero antes de yo comentárselo, yo lo había visto. Y fíjense el precio, hace un movimiento, esto vendría siendo un hombro, esto vendría siendo la cabeza, ¿cierto? Esto vendría siendo el otro hombro,
Y fíjense, comparado con el dibujo que yo les mostré, no es exactamente igual, pero los patrones gráficos no son exactamente iguales, ¿ok? Los patrones gráficos o esos movimientos son referencias que ustedes deben tener para ese movimiento, ¿ok? Entonces en este caso aquí debería haber un rompimiento, retesteo, ¿cierto? Aquí hizo un retesteo, pero fíjense que el precio volvió hasta esta zona. Aquí muchos obviamente tenían su stop puesto, esta pudo haber sido una trampa, tenían su stop puesto en este movimiento alcista en 4 horas, o este patrón de reversión, y quedaron atrapados y el precio volvió hacia arriba. Pero bueno, hay también otro contexto, por eso que es importante que no solo se guíen por el movimiento del precio como tal, sino que se guíen de otras cosas también, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso, no entren a los gráficos, a los patrones porque sí, tiene que haber un contexto en ese gráfico, en ese patrón, para ustedes entrar, ¿ok? Y bueno, básicamente eso, no tiene que ser exactamente igual, pero sí que cumpla esto, que sean 2 puntos bajos, ¿verdad? O un punto más bajo en este caso, y 2 puntos bajos más altos, que serían estos dos. Eso ya se puede tomar como un hombro, cabeza a hombro, ¿ok? Ese sería un ejemplo de cómo funciona el precio en tales puntos o en tales zonas, ¿ok? Entonces básicamente es eso. Patrones, están los patrones de reversión, que es el hombro, cabeza a hombro, el doble techo y doble piso, triple techo, triple piso, patrones de continuación, banderines alcistas y banderines bajistas, y cuñas ascendentes y cuñas ascendente y descendente. Básicamente es eso, no tiene ninguna complicación. Eso, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes vean muchísimos gráficos, muchos gráficos, es un patrón que lo van a ver muy fácil, y pueden tener mucho provecho de ese precio. Entonces bueno, gracias por acompañarme, espero que les haya gustado. Si tienen una duda que haya quedado o que yo me haya explicado mal, no olviden dejar en los comentarios, y gracias por acompañarme en este nuevo video de Educando. Gracias por acompañarme, soy su servidor Luis Enríquez y nos vemos en un próximo video.